Muy bien, seguimos con nuestro curso de Photoshop. En esta clase vamos a aprender a utilizar la herramienta del pincel. Entonces voy a crear un documento nuevo, comenzando aprovechando de que tengo la sesión abierta, iniciando sesión. Están los últimos documentos recientes. En este caso yo voy a cerrar por acá y puedo irme a los guardados y voy a seleccionar el Instagram de alta resolución para que trabajemos todos en este mismo formato y tengamos los mismos resultados. Voy a reiniciar el color por acá. Y fíjense que ya yo por defecto para esta clase tengo activa la herramienta del pincel, pero si ustedes no tienen activa la herramienta del pincel, la pueden seleccionar. Es esta que está por acá. Le colocan el mouse encima y básicamente Photoshop les está indicando cómo funciona la herramienta del pincel. En esta versión de Photoshop nueva, Photoshop CC 2018, la herramienta del pincel ha cambiado un poco con respecto a versiones anteriores. Así que si esta es tu primera vez conociendo la herramienta del pincel, o ignora completamente cualquier comparación que yo voy a hacer con versiones anteriores. En versiones anteriores, por ejemplo, yo presionaba por acá y aquí ya tenía toda una lista y configuraciones para controlar y cambiar la apariencia del pincel. Esto ya ha cambiado y de hecho ahora es mucho más amigable trabajar con los pinceles, porque aquí ahora solamente estoy controlando tamaño y dureza y tengo los pinceles organizados por capas, por carpetas. Esto no ocurría antes. Entonces ahora yo no solamente que puedo crear carpetas para organizar los pinceles, que eso lo vamos a ver en la segunda unidad de este curso, cuando estemos aprendiendo a crear pinceles nuevos, etcétera, sino que además las puedo anidar y puedo ir creando subcarpetas dentro que tienen toda esa información. Esta ventana puede estar muy pequeñita o puede estirarse y hacerse muy grande para que sea más cómodo para ustedes. En este caso yo lo voy a mantener grande para mantener un poco más de información. Entonces ahorita yo tengo todos los pinceles predefinidos que tiene Photoshop ahorita en esta carpeta. Ustedes pueden tener más o menos, pero realmente son las mismas carpetas, solo que están clonadas porque las he abierto varias veces. Además de esto, ustedes tienen en esta ventana del pincel, tienen acá en la parte de arriba varias opciones en el iconito del engranaje. En ese iconito del engranaje yo puedo crear un nuevo pincel en caso de que yo esté creando un nuevo pincel. Eso nuevamente para la unidad siguiente. Puedo crear un grupo de pinceles. Puedo apagar el nombre del pincel o puedo decirle que me muestre el nombre del pincel en caso de que yo lo tenga abierto. Por ejemplo, le puedo decir aquí, no me muestra el nombre del pincel y no me lo muestra. Me muestra el nombre y sí me muestra el nombre del pincel. Lo mismo ocurre con el trazo, para que te muestre cómo va a quedar el pincel o que no te lo muestre. En este caso vamos a preferir mantenerlo encendido y además puedo ver una muestra de la punta del pincel. Es decir, así veo cómo se traza y este es en caso de que yo haga un punto dentro de la pantalla. En mi caso yo lo voy a activar porque también es bastante útil para explicar cómo funcionan los pinceles. Hay un montón de opciones más. Esas las vamos a ir viendo más adelante. Siempre que ustedes tengan algún problema y no saben qué han hecho acá, ustedes pueden restaurar todos los pinceles predeterminados, presiona OK y cualquier cambio o cualquier modificación que hayan hecho dentro de los pinceles prefabricados que tiene Photoshop se reinicia y no va a tener ningún problema. Lo mismo ocurre con la herramienta a nivel general. Déjenme salir por acá. A nivel general yo tengo la herramienta del pincel por acá seleccionado. No hay herramientas predefinidas o que no hay preestablecidas por ahora, pero tengo un engranaje también. Si yo lo presiono puedo restaurar completamente la herramienta y cualquier valor que yo cambie, por ejemplo la opacidad, flujo, prender algunos botones y cambiar la suavidad, por ejemplo, y aumentarla. Todo esto se reinicia si yo presiono el engranaje y presiono restaurar herramienta. Y fíjense que lo restaura excepto los iconos de presión para la pluma. Eso lo vamos a ver justo en un momento. Entonces, al desplegar la herramienta del pincel, tenemos acá una vista previa de cómo van a quedar y están todos organizados por carpetas. O también puedo ver la vista tradicional de herramientas de pinceles. Esta también la pueden llamar en el área de ventana. Yo puedo llamar la ventana de pinceles o la puedo ocultar. En este caso no solo que la voy a llamar, sino que además la voy a anclar a Photoshop porque la voy a estar utilizando a lo largo de la clase. Entonces fíjense que por defecto ahora, cuando abro esta carpeta, me voy a ir a los ajustes del pincel. Estas son las opciones que yo tenía antes en versiones antiguas de Photoshop. Ustedes en este caso, si están viendo Photoshop por primera vez, no van a tener ningún problema. Entonces, dentro de la herramienta de pincel, exactamente la misma vista que si yo llamara la herramienta de pincel por acá. Y dentro de la pestaña de ajuste del pincel, exactamente si yo hubiese llamado ese ajuste del pincel
por el icono de la carpetica. Aquí dentro nosotros vamos a poder cambiar muchas cosas dentro del pincel. Si queremos que funcione con la presión de la pluma o no que queremos que funcione con la presión de la pluma, esto en caso de que ustedes tengan una tabla de dibujo. Ya en un rato voy a hablar sobre la tabla de dibujo. Incluso tenemos acá abajo una vista previa de cómo va a quedar el pincel. Acá abajo les da una vista previa. Tengo más opciones como la dispersión, textura, transparencia. En este caso no las voy a habilitar. Incluso tengo la herramienta del suavizado. Entonces ya para entrar como tal a dibujar el pincel, entonces voy a activar la herramienta del pincel y voy a cambiar su tamaño. Me voy a ir, para que tengamos los mismos resultados, me voy a ir a pinceles generales y voy a crear uno que se llama circular definido. No estos circulares que tienen un montón de cosas, solo circular definido. Y mi primer trazo va a ser una línea. Yo hago un clic fijo y empiezo a dibujar con el pincel, y por donde voy trazando el mouse sin soltar el clic, yo voy dibujando con el pincel. Este color puede cambiar. Yo puedo presionar X, por ejemplo, y puedo pintar de color blanco. En este caso no se ve porque el fondo es blanco. Así que vamos a hacer algo. Voy a doble clic en esta capa. Voy a seleccionar un color rojo en este caso y voy a presionar Alt Backspace para llenarlo todo de color rojo. De esta forma yo reinicio ahora y tengo el color negro seleccionado. Y ahora con el pincel seleccionado, por donde yo voy pintando de color negro, puedo ver el efecto. Y si presiono X, puedo invertir los colores y también puedo pintar de color blanco allí donde voy haciendo clic. Entendido esto, entonces ahora vamos a cambiar el tamaño. Yo puedo presionar por acá y cambiar el tamaño y puedo tener un pincel mucho más grande. Puedo pintar ahora de un tamaño mucho más grande, o si presiono X, puedo cambiar los colores y puedo pintar de un tamaño más grande en otro sentido. Si presiono tabulación, ustedes recuerden que pueden siempre presionar tabulación para poder ampliar su área de trabajo y trabajar de una forma más cómoda escondiendo todas las herramientas. O si presionan tabulación, pueden no hacerlo también, como ustedes quieran. Luego tengo la opción de la tecla de mayúscula. Pueden ver que el icono en este caso, el icono del cursor del pincel es un círculo. Y estoy viendo el círculo. Si ustedes no están viendo el círculo es porque tienen la tecla de las mayúsculas encendida. Si yo presiono la tecla de la mayúscula, el pincel ya no se va al círculo que me está indicando cuál es el tamaño del pincel, sino que estoy viendo una crucecita que estoy indicando el punto central del pincel. Todavía puedo usar la herramienta, pero ya no veo el diámetro de dispersión. Si apago la opción de mayúsculas, entonces ahora voy a poder ver la herramienta de dispersión para saber cuál es el diámetro del pincel. Ok, entonces eso se cambia con el tamaño. Luego está la dureza. En este caso estoy trabajando con un 100% de dureza. Y pueden ver que por donde voy dibujando, el borde del pincel es muy duro. Es decir, hay mucho contraste entre el fondo y el pincel. Ese contraste puede ser mucho más difuso ajustando la dureza. Entonces voy a presionar Control Backspace para llenar todo esto de color blanco. Voy a pintar una sola línea y pueden ver que el pincel es bastante duro, pero luego puedo ajustar la dureza y reducir esa dureza quizás a un 20%, por ejemplo. Y pueden ver que el pincel, el contraste entre el borde del pincel y el fondo ya no es tan abrupto, sino que ahora es mucho más difuso. Esa difusión puede aumentarse o reducirse, en este caso la dureza, para que la difusión sea lo máximo. Y pueden ver que aquí hay un más nivel de contraste, aquí hay como un nivel de contraste medio y este es el nivel de contraste máximo. Voy a presionar Control Backspace otra vez para llenarlo de color blanco y vamos a ver otras opciones del pincel. Tengo más adelante los modos de fusión. Yo puedo dibujar dentro o puedo utilizar la herramienta del pincel dibujando en modo normal o en alguno de los siguientes modos de fusión. En este curso todavía nosotros no hemos visto modos de fusión, eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos profundizando un poquito más sobre las capas. Cada uno de estos modos tiene un efecto distinto dentro de la imagen. Cuando estemos en la segunda unidad de este curso y sobre todo en la tercera unidad de este curso, nos vamos a dar cuenta que en los modos de fusión es algo que vamos a estar usando con muchísima frecuencia. Desde el truco que se puede utilizar para pintar con luz, por ejemplo, hasta para maquillaje. Vamos a estar utilizando todos estos modos de fusión. Entonces, por defecto, viene en modo normal y a este nivel, como estamos ahorita en el curso, vamos a mantenerlo en modo normal, pero recuerden que
Están todos estos modos de fusión que vienen a ser también los modos de fusión que están en todas las capas. Luego está el modo de opacidad. La opacidad me va a indicar qué tanta densidad de ese color que yo tengo asignado al pincel voy a estar dibujando por donde voy pasando el pincel. Entonces para ello voy a crear una capa nueva para explicar de qué se trata. Voy a llamar el pincel, voy a hacer un primer dibujo y pueden ver que al 100% de la opacidad yo estoy viendo el 100% del color negro, pero tal vez con una dureza muy baja. Entonces voy a presionar Control Z para deshacer y voy a aumentar su dureza para que me entiendan mejor. Si hago un primer clic y lo arrastro y dibujo esta primera línea, la línea se ve al 100% de su densidad, porque la opacidad está al 100%. Si lo bajo a un 50%, vamos a bajarlo a un 50%, y dibujo, pueden ver que ya no estoy viendo el 100% del negro, estoy viendo un tono de gris, porque estoy entre la ausencia completa de la opacidad y la presencia completa de la opacidad del color. Al punto de que si yo lo bajo a la menor expresión, que es 1, y trato de dibujar por acá, apenas se ve, pero fíjense que ahí hay un pequeño contraste. Déjenme aumentarlo un poquito más a 5 para que lo puedan ver. Ahí se va a notar un poquito más. Entonces eso es la opacidad. La opacidad también funciona como, o se puede utilizar como una forma de dibujo para ir agregando un poco más de sombras a los dibujos. Por ejemplo, si yo trazo un pincel y si estoy dibujando con un solo clic, no he soltado el clic, y regreso el mouse por encima de la misma línea, pueden ver que la línea no se hace más gris. Tengo que soltar el mouse para que cuando yo esté dibujando y pintando de nuevo encima del documento, yo pueda tener otro tono de gris. ¿De qué se trata esto? Que bueno, si yo dibujo una X, vamos a presionar, vamos a apagar esta capa y vamos a crear una capa nueva. Si yo dibujo una X, donde se están uniendo esta opacidad, fíjense que esta línea tiene 5% de opacidad y esta línea tiene 5% de opacidad. En su intersección estaría el doble de la opacidad, es decir, el 5 más el 5 sería un 10%. Si yo dibujo otra línea, esta intersección ya sería un 15% de opacidad. Y si sigo dibujando, voy a ir teniendo cada vez más opacidades hasta que en teoría yo tenga el 100% de la opacidad. Lo que pasa es que me va a llevar mucho trazo hasta que yo pueda obtener un negro. ¿Ok? Entonces esto tiene que ver con el tema de la opacidad. Voy a apagar esta capa. Vamos a crear una capa nueva. Y ahora vamos a hablar sobre el flujo. Estos pinceles los voy a dejar para después. Vamos a hablar ahora sobre el flujo. Si yo tengo el 100% de la opacidad y dibujo una sola línea, pueden ver que veo el 100% de la línea. Pero si yo este flujo lo bajo a un 30% para que me entiendan y hago la siguiente línea, pueden ver que el interior de la línea tiene toda la tinta, entre comillas, la tinta digital del pincel, pero en los extremos no lo tengo. Es como el flujo viene a ser, y espero me entiendan, es como si tuviéramos un pincel con hebras de cabello, un pincel con el que pintamos en un lienzo en la vida real, con óleo, con acuarelas, etc. El pincel, cuando nosotros vamos a hacer un trazo en una hoja de papel, apenas el pincel toca contacto con la hoja, ese primer trazo, la hoja generalmente no está absorbiendo el 100% de la tinta, porque no he terminado de presionar o no he terminado de hacer toda la presión justa para que ese pincel llene o empape la hoja. Es más o menos la misma explicación. Entonces, si este flujo está muy bajito, para que exagerarlo un poquito más, pueden ver que los comienzos tienden a ser mucho más claros y los finales tienden a ser mucho más claros también, mientras que el área interna está como rodeando un poquito más de tinta, está colocando algo más de tinta, pero en este caso el flujo es muy bajito, es un 5%. Entonces, si yo apago esta capa y enciendo una capa nueva, quiero ilustrarles ahora otra cosa. Por ejemplo, voy a empezar a dibujar con el flujo y fíjense que voy a hacer como una especie de serpiente para los que jugaban Snake, que tenían su Nokia. Pero ahora voy a atravesar la serpiente y fíjense que cuando la atravieso estoy solapando y estoy creando tonos de gris más oscuros dentro de las intersecciones, e incluso los puedo ir oscureciendo si yo voy cruzando más por las intersecciones hasta que puedo llegar a conseguir tonos muy negros. Con un flujo al 100% yo no puedo hacer esto, porque por donde voy dibujando todo siempre se va a llenar al 100% de la tinta.
La traducción viene a ser como que el pincel, entre comillas, el pincel ficticio que estamos utilizando, no está transfiriendo toda la cantidad de tinta al papel. ¿Ok? En un flujo del 100%, el pincel sí transfiere toda esa tinta y se ve un trazo continuo. En porcentajes más bajos, esa tinta no se ve. Luego está el tema de suavizar. El tema de suavizar es increíblemente interesante porque es como un retrasador del trazo, por así decirlo. Hay una explicación un poquito más científica sobre esto, pero podríamos referirnos a él como un retrasador del trazo. Entonces, por ejemplo, en el flujo lo voy a colocar al 100% y mi primer trazo es completo porque el suavizado está al 10%. Pero quiero que vean muy bien, me voy a acercar un poquito. Quiero que vean muy bien el comportamiento del mouse cuando hago clic. El primer clic es fijo y arrastro el mouse y dibujo una línea. Y apenas hay un pequeño retraso. Si yo ese suavizar lo aumento a un 100% y hago un primer clic y lo muevo, pueden ver que a la línea le toma mucho más tiempo seguir el mouse. Hay como un retraso más a la hora de inyectar la tinta en el papel desde el pincel digital que estamos utilizando. Si esa suavidad está al 0%, la inyección de tinta es en automática y ya no hay un retraso. Entonces tengo casi que una respuesta en tiempo real, de donde voy dibujando, por allí va apareciendo una línea. Voy a apagar esta capa por acá. Luego tengo la opción del aerógrafo. La opción del aerógrafo es muy interesante. Esto lo voy a regresar, no sé, a un 30 para que lo vean. Vamos a crear una capa nueva. La opción del aerógrafo es muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo bajo el flujo, por ejemplo, a un 30%, vamos a colocar un 30%, y dibujo esta primera línea, pueden ver, bueno, el 30% está muy fuerte, vamos a bajar el flujo a un 5%, para que se vea más clarito. Pueden ver que se ve ese trazo, tal cual como le expliqué, y todavía no activa el modo aerógrafo. Y la suavidad está a un 30%. Entonces, si yo hago un clic fijo y dibujo esta línea y suelto el mouse acá, y en este caso no he, o sea, he dejado de mover el mouse, pero no he soltado el clic sigue estando presionado, yo no veo ningún cambio en la imagen. Pero si yo enciendo el modo aerógrafo y trazo un clic y desplazo el mouse y el mouse lo dejo en esa última posición, eventualmente esa última posición se va a ir llenando de tinta. ¿Qué tan rápido se va a llenar esa tinta? Depende del suavizado. Si yo utilizo un suavizado muy grande, muy alto, perdón, y dibujo la misma línea y dejo el mouse posicionado al final, le va a tomar mucho tiempo. Pero si yo utilizo un suavizado muy bajo y dibujo esa misma línea y dejo el mouse fijo allá en el fondo, pueden ver que si yo hago un trazo y lo dejo fijo, Photoshop lo va a ir llenando y llenando y llenando y llenando de tinta a una velocidad mucho más rápida porque el suavizado es muchísimo más bajo. ¿Ok? Entonces voy a apagar esta capa por acá. Voy a detener la clase y voy a conectar mi tabla de dibujo. Bien, ya tengo mi tabla Wacom conectada. En este caso es una tabla Wacom muy sencillita. Voy a crear una capa nueva por aquí abajo. Ok, y voy a empezar a trabajar, a dibujar. Y voy a activar estas funciones. Estas funciones bien, tienden a controlar la... Déjenme seleccionar el mouse temporalmente. A ver, para que coloquen el mouse aquí encima. El mouse ahí encima dice que si yo enciendo esta opción, voy a utilizar la presión para la opacidad. Es decir, voy a detectar la presión de la punta de mi tabla de dibujo cuando yo hago presión que lo estoy dibujando con mi lápiz de dibujo. Es decir, si yo tomo mi lápiz de dibujo y mi primer trazo es muy suavecito, apenas toque la tabla de dibujo, yo voy a tener este trazo. Pero si yo presiono muy fuerte, yo estoy activando o teniendo mucha más presión dentro del trazo. En este caso no se ve muy bien por el tipo de pincel, pero esto viene controlado por estas opciones. Entonces si yo lo enciendo, yo puedo tener cierto valor de opacidad controlando la presión, y esto lo puedo bajar. Entonces si yo trazo muy suave, vamos a trazar muy suavecito, pueden ver que apenas se ve la tinta, pero si yo presiono mucho más fuerte dentro de la tabla, la tinta se ve un poquito más fuerte. Esto viene controlado por esto, por este icono. Estos iconitos que tienen el lapicito de dibujo vienen a ser como controladores que tienen que ver con su lápiz de dibujo y su tabla de dibujo en caso de que ustedes tengan una tabla de dibujo. Por ejemplo, este punto controla el valor de la opacidad y este que está por acá controla el tamaño del pincel y la presión.
que viene vinculado directamente al valor de suavizar. Entonces voy a cambiar esto por acá. Voy a crear una capa nueva y vamos a elegir otro pincel nuevo para que veamos las diferencias de estos valores de presión. Entonces si yo elijo otro pincel, por ejemplo este que dice flujo y opacidad con presión circular definidos, lo voy a seleccionar y si yo hago clic con el mouse yo no veo ninguna diferencia. Ven, hago un clic normal y hago un clic suave y no tengo ninguna diferencia porque el mouse no tiene forma de detectar ese nivel de presión. En cambio, con una tabla de dibujo, yo trazo muy suave y apenas ven mi trazo, pero si aprieto muy fuerte, lo van a notar más. Voy a modificar la opacidad y la voy a colocar al 100%, voy a apagar la capa y la voy a encender. Y voy a colocar mi pincel más pequeño. Ya les voy a dar este truco. Déjenme hacerlo primero para terminar de ilustrar esto. Entonces mi primer trazo, en este caso el mouse que estoy moviendo ahorita es mi mano con el lápiz de dibujo en la tabla. Y voy a hacer un trazo súper delgadito, apenas tocando la tabla. Y fíjense que tengo un trazo súper delgado. Pero si lo comienzo muy suave y después lo voy presionando fuerte, pueden ver que lo voy haciendo más oscuro, más suave, más oscuro. Es decir, donde yo voy haciendo más presión, estoy aumentando o reduciendo esa opacidad. Eso lo estoy controlando de acuerdo al tipo de pincel que estoy utilizando también. Entonces ahora voy a soltar mi tabla de dibujo y voy a regresar al mouse. Con el mouse seleccionado ahora quiero mostrarles cómo cambié rápidamente el tamaño de mi pincel. Y esto es una herramienta que utilizo con mucha frecuencia porque yo no estoy cambiando el tamaño del pincel por acá. Es decir, yo no vengo a cada rato por acá para cambiar el tamaño y no vengo por acá a cada rato a cambiar la dureza. Eso lo hago presionando Alt y clic derecho en el mouse. Entonces si yo presiono Alt, vamos a hacer clic aquí afuera. Entonces fíjense que yo voy a dibujar unas líneas por acá, voy a dibujar un OK. Y tengo ese control, pero si yo quiero hacer eso OK mucho más delgado, lo puedo hacer más delgado. Vamos a colocar el flujo al 100%. Entonces si yo presiono Alt, aparece el gotero, pero si presiono clic derecho, puedo ver el tamaño del pincel. Y si yo muevo mi mouse hacia la derecha, puedo hacer el pincel más grande. Si muevo mi mouse hacia la izquierda, puedo hacer el pincel más pequeño. En este caso lo voy a hacer más grande. Sigo manteniendo clic derecho del mouse presionado y Alt presionado. Ahora si muevo el mouse hacia arriba, puedo aumentar la dureza, puedo reducir la dureza del pincel. Y si lo muevo hacia abajo, puedo hacer mucho más duro el pincel. Entonces en este caso voy a hacer más duro el pincel y lo voy a hacer más pequeño porque ahora quiero dibujar un OK con un trazo más pequeño. Es más, quiero que el trazo sea más pequeño para dibujar un OK con un trazo más pequeño. Pueden ver que obviamente cuando uno está dibujando con el mouse el pulso no es tan correcto como una tabla de dibujo. Pero bueno, con esto he ilustrado bastante el punto de que yo puedo dibujar y además puedo cambiar los colores y puedo seleccionar cualquier color a la hora de trazar con el pincel. Entonces voy a dejar toda esta clase por acá y en la clase que viene vamos a seguir conociendo más herramientas adicionales que tiene el pincel y otros modos. Y después de aquí, antes de entrar a cualquiera de estas piezas, voy a enseñarles sobre lo de las capas de ajuste y un poco de teoría sobre las máscaras, porque yo necesitaba llegar a la clase de pinceles para enseñarles luego cómo trabajar con máscaras. Entonces, interrumpo esta clase acá. En la clase que viene seguimos viendo las opciones finales de la herramienta del pincel y la clase siguiente a eso vamos a ver un poco de teoría sobre máscaras. Hasta luego.